Saludos gente, gracias por estar aquí, realmente aprecio que estés aquí, que vengas a aprender conmigo y yo a aprender de ustedes a cómo enseñar. Hoy vamos a hablar sobre el bucle while, pero primero vamos a hablar sobre lo que es un bucle en general. Esta es la tabla de contenido por donde nosotros vamos a dirigirnos en esta presentación. Vamos a hablar sobre los bucles en general. Luego hablaremos sobre los tipos de bucle. Eventualmente hablaremos del bucle que vamos a estar utilizando en este video. Ese es el bucle while. Y después vamos a hacer un pequeño ejercicio a poner en práctica la teoría. Vamos para allá, vamos para allá. Bueno, un bucle es una secuencia de instrucciones que se ejecuta repetidas veces. Es como que yo te pregunte tu edad y tú me digas, si tu edad es tal, entonces a esto. Múltiples veces, repetidas veces. Vamos a hablar de los tipos de bucles ahora. Hay dos tipos de bucles tradicionales: el while y el for loop. Aquí podemos ver la estructura de ambos. En Java utilizamos la palabra reservada while, luego seguido de paréntesis. Dentro de los paréntesis vamos a tener una expresión booleana, así mismo como hacemos con un if. Si esto, entonces si Daniel igual a 2, entonces haz la oración 1 o el mandato 1 o el mandato 2 y va en secuencia de arriba hacia abajo. Yo no lo voy a explicar en específico qué sucede con el for loop ahora, sino cuando lleguemos allá, así que vamos a hablar sobre el bucle while en específico. Tenemos que saber el comportamiento del bucle, la estructura primero. Yo le hablé de la estructura, pero el comportamiento. Lo primero es que, como les repetí anteriormente, se usa la palabra reservada while dentro de paréntesis. Dentro de paréntesis lo que va a haber es una expresión booleana. Ya puede ser 2 menor que 3, 3 igual a 2, pero tiene que ser verdadera para que se corra. En el ejemplo que vemos aquí, tenemos a valor 1. Valor 1 tiene que ser menor que valor 2 para que se corra esa parte de ese bloque que tiene dentro. Y eventualmente llegamos a los curly braces, o paréntesis rizado le dicen en inglés. Yo tratando de traducir. Lo que está dentro de eso es el cuerpo del bucle, lo que se va a ejecutar una por una de arriba hacia abajo. Sucede que yo no le he dicho algo muy importante y es sobre la actualización, pero más adelante le voy a hablar sobre eso. Aquí podemos ver los problemas que pueden suceder en un bucle. El primer problema y el más común es que entres en un bucle infinito. Ahí es cuando no hay coherencia entre el principio y el final. ¿A qué yo me refiero? Si tú dices mientras while 2 es menor que 3, imprime el nombre Daniel, un ejemplo. System.out.print Daniel. Ahí no hay una actualización, ahí no hay una coherencia, porque sabemos el principio, pero no sabemos el final. El segundo error que cometen es el de la actualización. Como en el bucle infinito, tenemos que actualizar el valor principal, hacer lo que sea falso en algún momento para que salga del bucle. Y otro que es bien común es el de la expresión. Dentro de los paréntesis tiene que ser una expresión booleana. 1 menor que 2 o 3 igual a 4 y así. La razón de eso es para que eventualmente podamos salir del bucle, porque no queremos estar ahí de manera infinita. Yo estaba pensando si hablarles sobre el while o el for loop.
no he estado dudoso en poner este slide porque no le hablé del for loop, solamente le hablé del while loop, pero sí vieron el for loop, su estructura aquí, son bien parecidos, pero dije, vamos a hablarle un poquito de lo que yo pienso sobre ambos bucles, cuál es mejor y cuál es más eficiente. Eso va a depender de la implementación, pero en teoría ambos hacen lo mismo. La única diferencia entre un while loop y un for loop es su implementación. Eso es todo. Ya que tenemos la teoría, vamos al lío. La vida no solo es teoría, es hora de programar. ¿Y qué vamos a programar? Bueno, esto es lo que vamos a programar. Vamos a escribir un programa que le pregunte al usuario por un número flotante y luego imprima todos los números del 0 al número dado por el usuario. Ejemplo. Si el usuario te da un 2, tú vas a imprimir 0, 1 y 2. Si el usuario te da 100, tú vas a imprimir del número 0 hasta el número 100. Y esto es una parte fun para ver realmente lo que vamos a programar. Pero en HTML dice lo mismo, solo que le agregué el ojo. Dice ojo, cuidado con un bucle infinito. Recuerden que cuando usamos while tenemos que tener una variable donde nosotros sepamos que vaya a terminar en un punto. O sea, hay que actualizar esa variable en cada iteración, ya sea al principio o al final. Mucha gente lo hace al final, mucha gente lo hace en el principio. Yo pienso que va a depender de la implementación. Vamos al lío, mi gente. Bien, he creado una clase en el mismo folder y lo que voy a hacer es crear un método main. Vamos a escribir, para tener una mejor noción, vamos a escribir lo que en comentarios, lo que el programa nos pide. El programa realmente nos pide esto. Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo rapidito. Bien, dice escribir un programa que le pregunte al usuario por un número flotante. Bueno, ya saben que tenemos, vamos a poner el número usuario, vamos a poner usuario por ejemplo, y como estaremos haciendo uso estoy escribiendo, como estamos haciendo uso del usuario, o sea, tenemos que introducir un valor que el usuario dé. Vamos a utilizar la clase scanner. Vamos a cerrar la clase scanner eventualmente. Bien, estamos bien, usuario. Y luego vamos a imprimir todos los números del 1 al 0, del 0 hacia el número dado por el usuario. Bien, vamos bien. Yo le voy a poner algo como un contador o actualización igual a 0. Esta variable es la que nos ayudará a no tener un bucle infinito. Bien, como vieron, esta es la estructura de un bucle while. La palabra es cerrada while, que significa mientras. Y aquí, bueno, vamos a darle para atrás. Vamos a pedir, se me estaba olvidando ya. Vamos a pedir entre un número. Y eso va a ir almacenado a usuario. Bien, eso va a ir almacenado a usuario. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a imprimir todos los números excepto el que el usuario dio. Y para eso lo que vamos a hacer es, si actualización es menor o igual a usuario, entonces vamos a imprimir actualización y eventualmente vamos a actualizar la variable actualización. Esto es simplemente para mantener un conteo, puede ser incluso contador,
el nombre para que haga un poco más de sentido. Contador, para que tenga un poco más de sentido. Bien, vuelvo por aquí. Esto es if. Si el contador es menor o igual al usuario, imprime 0. Incrementa de 0 a 1. Esto es lo mismo que decir counter plus 1. Es lo mismo. Es una notación corta de decir lo mismo, pero esto es lo mismo que eso. Bueno, por hoy vamos a esto. Perdón. Yo escribo a veces en español y otra vez en inglés. Así para que tenga más coherencia. Bien. Y aquí vamos a imprimir solo para nosotros tener una noción de que el bucle ha terminado y tener una noción de que el bucle ha empezado. Voy a poner comienzo, fin, para tener una idea realmente de lo que está pasando. Bien, vamos a correrlo. Primero, antes de correrlo, yo quiero ir por la lógica. Como le dije, el contador empieza en 0. Si 0 es menor o igual al número dado, imagínate que el usuario entre el 3. Si 0 es menor que 3, entonces imprime esto, y de 0 vamos a agregarle el valor de 0 más 1. En ese caso sería 1 en la primera vuelta. Volvemos al bucle aquí, a la condición 2. Dices, 1 es menor o igual a 3. Sí, ok, entonces imprime esto y actualizamos. Ahora es 2. 2 es menor que 3, menor o igual que 3. Sí, entonces a esto actualizamos. 3 es menor o igual a usuario. Bueno, no es menor, pero sí es igual. Así que corre, imprime. Y cuando vuelvas aquí, esto será falso. Entonces, este bloque de aquí vendría aquí, donde imprimiría en pantalla esto y cerraría la clase scanner. Y ahí lo tenemos. En teoría funciona. Vamos a probarlo. A ver. Vamos a decir el número 3. 0, 1, 2 y 3. Y cuando llegue al número dado por el usuario, termina. Eso es todo por hoy, gente. En el próximo video estaremos haciendo uso de otro while loop. Y quiero hacer otro juego como el video anterior, pero utilizando while loop. Tal vez un poco apresurado, pero quiero hacer otro juego. Me dejen en los comentarios si quieres un juego o quieres algo más tradicional, como una clase de universidad o algo así. Gracias por estar aquí. Espero que hayas disfrutado y aprendido.